Entonces acá estamos haciendo un try. ¿Bien? Entonces, si esta porción de código falla, lo que va a hacer es, el intérprete de Python va inmediatamente a saltar aquí, a la primera línea. Ojo, en el except tenemos que identificar cuál es el tipo de excepción. En este caso estamos teniendo un IO error, ¿no? O sea, un error de input-output, o sea, un error de lectura de archivos, de streaming. ¿Ok? Este tipo. Es importante indicar el tipo de excepción. ¿Ok? Es importante. Podríamos también haberlo quitado. ¿Ok? Si nosotros no le ponemos esto, el programa no se va a fijar. ¿Ok? Lo que va a ocurrir acá es que Python va a trabajar con el tipo de excepción genérico, que va a ser el papá, el exception, que va a capturar absolutamente todo. ¿Ok? En este caso vamos a ponerle, estamos siendo más específicos y estamos indicándole el error que queremos. Puedes ponerle sucesivos excepts. ¿No? Puedes ponerle sucesivos excepts. Ponerle. O sea, except este error, except. Sí, se puede, claro. Tú puedes manejar diferentes tipos de except. Así es. Muy buena pregunta. Puede haber más de un except por try. ¿Ok? Correcto. Solamente hay un try, puede haber muchos except y un final. El final, ahora, ojo, el finally no es obligatorio ponerlo. ¿Ok? O sea, yo si quiero no le pongo finally. ¿Ok? Pero se recomienda, ¿por qué? Porque en el finally, por lo general, se pone código vamos a decir así, para manejar correctamente el estado de los recursos que hayamos usado. Por ejemplo, ¿no? Si esto fuera un acceso a base de datos, y por aquí leo la base de datos, y en el proceso falla, ¿no? Sería recomendable que en el bloque final, como siempre se va a ejecutar, se proceda a cerrar, ¿no? La conexión de base de datos, para no dejar la base de datos con conexiones abiertas. ¿Correcto? Entonces, es importante saber la funcionalidad del final, ¿no? ¿Bien? Ok, entonces en este caso yo estoy indicando un IO error. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ocurre un error, va a imprimir el archivo no existe. ¿Okay? O bien esta parte de acá, no la vean. Solamente déjenlo así, no está acá. Nada más. ¿Okay? Bien. No, esta parte de acá la voy a comentar. Ya, listo. Comentado. ¿Ya? Bien, entonces vean, entonces voy a ejecutar mi programa. Entonces acá tengo mi imprimir archivo. Ya lo modifiqué, está en nuestro archivo main, que vimos la clase pasada. ¿Sí? Ahora vean que yo le voy a poner cualquier cosa. ¿Ya? Vean que el nombre del archivo que le he puesto no existe, ese archivo simplemente no hay. ¿No? Entonces, ¿no? Cuando yo ejecuto el programa, doy run, Python run, vean que imprime el archivo no existe. ¿Por qué? Porque al momento de querer abrir este archivo, aquí salta una excepción. Entonces inmediatamente el intérprete procede a irse a esta línea de acá. Como el error que ha ocurrido es un IO error, ¿okay? Entonces pone el archivo no existe y se acabó, ¿no? Y finalmente vean que se ejecuta el bloque finally, ¿no? El bloque finally que imprime, esto siempre se ejecuta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, ponía otro tipo de error? Por ejemplo, arithmetic error, por ejemplo. ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Qué ocurriría ahí? Por ejemplo, ahí he puesto arithmetic error. ¿Cuál sería el funcionamiento del programa ahora? Tengo un try, un except, un arithmetic error y un finally. ¿Qué pasaría ahí? Si te da un error cuando lo corremos, vean que ahora, se cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que genera esta excepción es un IO error, pero nosotros estamos capturando solamente un arithmetic error, entonces no lo captura. ¿Okay? Pero si nosotros acá agarramos, ¿no? Y poniendo el ejemplo que comentó Saúl, y le volvemos a poner acá, ¿no? Except IO error, ¿no? Ahí. ¿Okay?
y lo corro, ahora sí, ven que captura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la excepción, ¿no? Cuando ocurre la excepción, va por el bloque except. ¿Es un aritmético error? No, sigo. ¿Hay otro except? Allá. ¿Es un new error? Sí, y se mete acá. ¿Okay? Pero si llega a los except y no hay ningún except que lo controle, simplemente revienta la excepción y se propaga. O sea, el propagar quiere decir que se va hasta el final del programa. ¿Ok? ¿Ven? Bien. Bien, entonces retornemos a nuestro IO error. ¿Okay? Vamos a volverlo a renombrar acá y veamos. Bien. Ahora sí vamos a ver ¿no? Ok, bien. Una pregunta. Sí. Try, except y luego, pero siempre hacer finally. No necesariamente. Ah, claro, o sea, finally siempre se ejecuta. Ocurra o no ocurra el error, finally siempre se ejecuta. No es obligatorio ponerlo. O sea, yo lo puedo borrar acá y el programa no se va a quejar. ¿Okay? Yo lo corro acá y no pasa nada. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja entonces? ¿Ah? ¿Cuál es la ventaja en tomando ponerlo siempre? Porque el finally, al ser un bloque que siempre se ejecuta, les puede servir para poner código, por ejemplo, para manejar los recursos. Por ejemplo, si ustedes abrieron una conexión de base de datos acá, está abierta la conexión, y se cae en el procesamiento, la conexión se va a quedar abierta. Entonces, el bloque finally, se ocurre una excepción, en el finally le ponen connection close y cierran la conexión, independientemente si hay o no un error. ¿Ven? Si lo dejas, se propaga. ¿No? Si no le pones finally y lo dejas abierto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se propaga el...? No se... Bueno, aparte de propagarse el error, ¿no? Bueno, a ver, si le pones si no le pones finally y no le pusiste close, lo que va a ocurrir es simplemente que la conexión se va a quedar abierta. O sea, vas a dejar una conexión de base de datos abierta. Entonces va a llegar un momento donde vas a llegar al límite de conexiones abiertas que has definido en tu base de datos y simplemente ya no vas a poder abrir conexiones. Eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Bien, entonces siempre es importante manejar un bloque finally. No es obligatorio, pero es importante. ¿Ok? Entonces acá. Bien. Ok. Ahora, importante, ahora sí veamos este tema de acá. Vean esto de acá. Vean que aquí, dentro de este except, estoy metiendo otro try. ¿Por qué? Porque este código de acá, el código del except, es código común y corriente. O sea, es código, en ese código ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen, lo que quieran. Y al ser un código común y corriente, ese código también puede fallar. También podría fallar el código dentro del except. Entonces, por eso, en este caso, ¿ya? Yo estoy agregándole un try catch más adicional. Acá, ¿ya? Ahora, esto lo he hecho ¿para qué? Para mostrarles cómo es la creación de excepciones propias. ¿Ok? Nosotros, el IO error, arithmetic error, null error, etc., son errores propios de la librería, que ya vienen incluidos en la librería. Pero nosotros, al hacer nuestras propias aplicaciones, es probable que queramos lanzar nuestros propios errores, ¿no? Propios de nuestra lógica, de nuestra aplicación, nuestra lógica, digamos. Por ejemplo, estoy inventándome algo ahorita. Queremos hacer no sé, un cálculo de nivel de precipitación. O sea, me estoy inventando algo, ¿no? Y por ejemplo, por ahí ustedes requieren que para el nivel de precipitaciones reciban 3 parámetros, pero solamente recibieron 2 parámetros. ¿Okay? O sea, el programador, el que corrió su script, solamente le pasa 2 parámetros, falta 1. Entonces ustedes validan al inicio de su programa que los 3 parámetros no sean vacíos. Entonces, como detectan que hay uno vacío, entonces ustedes dicen, no, el programa no puede continuar, porque le va a faltar un parámetro. Entonces, antes que caiga, ¿qué hago? Lanzo una excepción. Una excepción de negocio, ¿no? Falta parámetros para cálculo de aguas subterráneas exception. Entonces, se lo lanzan a la consola, ¿no? Pero esa es una excepción propia de usted, propia de su lógica, de su negocio. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no? Nosotros podemos crear nuestras propias excepciones y lanzarlas mediante la palabra reservada rise. ¿Okay? Mediante rise. ¿Para qué sirve este rise? ¿Rise sirve para qué? Para generar una excepción por nosotros mismos. ¿Okay?
Lo que ocurre es que acá en este open, cuando yo no encontraba el archivo, ¿quién genera esta excepción? Es el mismo Python genera esta excepción. Pero en este caso, con el rise, nosotros mismos estamos creando una excepción, estamos lanzando una excepción. Y ahí está diciendo que Rise es una excepción C50, ¿qué es? No, en este caso, el ejemplo, ok, veamos la clase, por eso era importante, ¿no? El tema de herencia que les expliqué antes, ¿no? Vean mi error. ¿Dónde está mi error? Mi error está acá, vean. ¿Ven? Esta es la clase de mi error. ¿Ven? Esa clase es una clase que hereda de exception. Exception es la clase base de todas las excepciones en Python. ¿Okay? Entonces, en este caso, la clase de mi error está heredando de la exception. ¿Okay? Ahora, vean que estoy sobreescribiendo el método init de la clase exception. ¿Por qué lo estoy sobreescribiendo? Porque le estoy agregando un parámetro más, el parámetro valor. ¿Ven? Y le estoy agregando un atributo más. Mi error tiene un atributo más que la clase excepción, en este caso el atributo valor. ¿Bien? Entonces, por eso, y además tiene el método str. Este método str es un método que tienen todas las clases Python. ¿Okay? Es el método que se llama, cuando yo llamo el print y pongo el número de la clase, ya, se llama automáticamente a este método str. ¿Okay? Es el método que me va a dar la representación en cadena, ¿no? De este método. Entonces, en este caso yo también estoy sobreescribiendo el método str de la clase excepción. ¿Bien? Lo único que estoy haciendo ahí es mandando un mensajito, ¿no? Que diga se generó una excepción, mi error con valor, ¿no? Y ahí está, el valor que yo le estoy pasando. ¿Ven? ¿Okay? Este método str es un método de Python que me convierte lo que le pase aquí a cadena. ¿Okay? Me lo convierte a cadena para yo poder concatenarlo, ¿correcto? Con el atributo más. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces vean esa excepción. Esa es una excepción de mi negocio, es propia. Entonces ustedes es muy probable que cuando creen sus scripts o sus aplicaciones, creen sus propios errores, ¿no? De acuerdo a su propia lógica de ustedes, ¿no? Entonces, crean así. Básicamente es crearle un init con un valor o algún tipo de información que quieran pasarle a la excepción y sobreescribir el método str para que al momento de para que les permita, bueno, el método str que contenga el mensaje que ustedes van a lanzar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy, vean, rise, mi error, le paso el valor. Ahora, ustedes verán un detalle que se faltó explicar en el punto anterior. Pues ahora, y ese self, porque miren, acá usted tiene dos, self y valor, y acá usted solamente le pasa uno. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre es que este self Python lo pasa automáticamente. ¿Ok? Bien. O sea, este self de aquí Python lo inyecta y automáticamente. ¿Okay? O sea, ustedes solamente tienen que preocuparse de este de aquí. O sea, para ustedes esto de acá es como si fuera un solo atributo en realidad. ¿Ok? Solamente valor. ¿Bien? Pero igual hay que ponerlo. ¿Ah? Pero igual hay que ponerlo. Igual hay que ponerlo, hay que definirlo, porque si no, no vas a poder tener acceso a los atributos del objeto, de la clase. ¿Correcto? ¿Bien? Igual hay que ponerlo, pero para efectos prácticos, ¿no? Es como que no existiera. Al momento de invocarlo, es como que no existiera, ¿no? Entonces, ese init es el constructor del objeto. Es el que se llama acá, ¿no? Cuando ustedes hacen mi error, acá se va a llamar al método init. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, estoy creando, ¿okay? Mi error. ¿Okay? Porque estoy lanzando un objeto mi error. Ahora, vean, lo estoy lanzando, pero también lo estoy capturando acá mismo. ¿Ven? En este try yo lo estoy capturando. Y vean que aquí yo le pongo except mi error, e. Esto acá es una tupla, ¿no? Como vimos, una tupla que contiene mi error, el tipo de dato y la excepción en sí. Entonces, esta es la excepción que estamos trabajando. Y al darle print e, lo que va a imprimir es el método str de la clase del objeto mi error. ¿Correcto? Entonces, al correr esto de acá, ¿no? Al correr esto de acá, este no.
Ya, ¿ven? Ven que acá, ¿no? ¿Qué hace el código? Ok, como no existe el archivo, como que cualquier cosa, al abrirlo, simplemente pone captura esta excepción, se va al método except, imprime, el archivo no existe. Viene por acá, nuevamente detecta código que tiene que verificar y lanzamos una excepción de tipo mi error. Al lanzar esa excepción, es capturado por este bloque try y es capturado y el código, o sea, el intérprete va inmediatamente a este bloque except. Mi error E, ¿correcto? Y aquí procede a print E. Imprime simplemente la información que está en la excepción. En este caso va a imprimir justamente lo que está acá definido en el método str. ¿Okay? Se genera una excepción de tipo mi error con valor tal. Y ese es el valor que nosotros le pasamos, ¿no? El valor de 50, como ven acá. ¿Ok? Y eso es en resumen manejo de excepciones. Así de sencillo. Es un tema, bueno, y el finally siempre se usa, ¿no? Como ven, ¿no? Es un tema importante porque les va a permitir que su código tenga control de los errores. ¿Bien? Muy bien.